Começa agora a teleaula número 24 do curso de espanhol. Bons estudos! La noción de moda nació en el siglo XVI. Estou fazendo uma aula pela internet. Está sendo ótimo. É difícil imaginar como se viviam sem essas tecnologias no passado. E você? Conhece outras maneiras de aprender usando a tecnologia? Sabe que tempo verbal usar em espanhol para falar do passado? Esses são alguns temas da aula de hoje. Na teleaula de hoje, vamos conhecer outras maneiras de aprender usando a tecnologia. Vamos também estudar as diferenças de uso do pretérito perfeito composto e do pretérito indefinido. Veremos quando cada um desses tempos verbais deve ser empregado. Além de aprender a conjugar alguns verbos irregulares no pretérito indefinido. ¿Qué haces, Violeta? Estou viendo uma classe ¿De qué? sobre a história da moda. É um curso à distância todo em espanhol. ¿Te está gustando? Muchísimo. Já tenho que entregar um trabalho. ¿Y qué tanto apuntas? Sempre que veo uma classe, hago um resumen. Comprendo. Es una excelente manera de aprender. Como mis apuntes están en portugués, tengo que traducirlos para poder usar en el trabajo. Descobri coisas interessantes. Por exemplo, a noção de moda, como conhecemos, nasceu no século XVI com o Renascimento. En español decimos así. La noción de moda nació en el siglo XVI. Aqui, o verbo nascer está no pretérito indefinido. Ah, sim! Mas e esse outro caso? Já neste século, a cultura jovem mudou a cara da moda. O melhor jeito de dizer isso em espanhol seria: ya en este siglo, la cultura juvenil ha cambiado la cara de la moda. Aqui, o verbo está no pretérito perfeito composto. Por quê? Porque em espanhol, temos dois tempos verbais para expressar uma ação que aconteceu no passado: o pretérito indefinido e o pretérito perfeito composto. E eles são usados em diferentes situações. Já falamos um pouco sobre esses tempos verbais. Mas é bom ver melhor as suas diferenças. Me gusta mucho leer los titulares de los periódicos de otros países para saber lo que está pasando. Vamos a ver qué dicen en Chile. Los índices de desempleo han mejorado en los últimos meses. Es una buena noticia y también un ejemplo de un verbo conjugado en el pretérito perfecto compuesto. Vamos a ver ahora las noticias en Argentina. Ayer, el gobierno contestó las preguntas de la prensa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un verbo conjugado en el pretérito indefinido. Y ahora vamos a ver cuáles son las noticias en España, mi país. Los empresarios dijeron que han pasado por dificultades este año. Bueno, dijeron y han pasado son ejemplos de cómo pueden ser combinados dos tempos verbais, o pretérito indefinido y o pretérito perfecto compuesto. Bueno, creo que voy a llevarme los tres, ¿no? ¿Cuánto es, señora? En estos folletos hay mapas y la programación cultural de toda la ciudad. Gracias. Hola, Pablo. Hola, Gabriel. ¿Para qué tanto periódico? He visto estos periódicos de otros países y me los he comprado. Hay de Argentina, de Chile y de España. ¿Te acuerdas de que tengo que escribir una noticia? Sí, ¿para cuál periódico?
es un periódico online en español que reúne artículos de estudiantes universitarios. Interesante. ¿Y sobre qué vas a escribir? Tratará del uso de la tecnología aquí en el Brasil. Pero tengo que aprender a usar más un poco los verbos en pasado. Mira, Gabriel, leer jornais te puede ayudar bastante a entender cómo son empregados los verbos. Por ejemplo, você vai saber cuándo es hora de usar o pretérito perfecto compuesto o, por ejemplo, o pretérito indefinido. Mira esa noticia. Un equipo de investigación español ha diseñado un nuevo chip. Ha diseñado. El verbo diseñar está en pretérito perfecto compuesto. ¿Es verdad? Sí, es pretérito perfecto compuesto porque é uma ação que aconteceu no passado, mas que a gente não especificou exatamente quando aconteceu. Dá uma olhada nessa outra notícia. El porcentaje de lectores de libros en España se incrementó el año pasado. Se incrementó. Aquí el verbo está en pretérito indefinido. Sí, usaram esse tempo verbal para falar de uma ação que ocorreu em um tempo específico no passado. ¿En qué otros casos podemos usar esos tiempos verbales? Bueno, por ejemplo, aquí, Gabriel, varios ríos importantes de España se han visto desbordados estos días. Ah, entendi. Vários rios importantes da Espanha transbordaram esses dias. Nesse caso, o verbo está no pretérito perfeito composto, certo? Sim, usamos esse tempo verbal porque se trata de uma ação que já se encerrou, mas que está dentro de uma unidade de tempo que ainda está aberta. Aqui, unidade de tempo seria estes dias? Isso mesmo, mas existem outros marcadores temporales que dão essa ideia de tempo não encerrado, como hoy, esta semana, este mês. Olha esse outro exemplo. Ayer murió un importante crítico de cine. Murió está no pretérito indefinido. Nesse caso, usamos ayer para marcar um período de tempo que já está encerrado. Outros marcadores que passam a mesma ideia são unos dias atrás, la semana pasada, el mes pasado. E nesse caso aqui, quando escreveu Vargas Llosa La Guerra del Fin del Mundo? Aqui usamos el pretérito indefinido para fazer perguntas sobre um evento do passado. Vargas Llosa lo escreveu em 1981. Você tem razão. Com esses exemplos, ficou mais claro para mim. Vamos pensar um pouco nesses tempos verbais? Vamos a pensar um pouco. Vamos refletir um pouco sobre as diferenças entre o pretérito perfeito composto e o pretérito indefinido. O pretérito perfeito composto é usado quando queremos dizer que algo aconteceu no passado sem especificar quando. Por exemplo, he visto esses periódicos de outros países e me los he comprado. Também usamos para indicar que algo aconteceu em uma unidade de tempo não encerrada. Por exemplo, los índices de desempleo han mejorado en los últimos meses. Já o pretérito indefinido é usado quando queremos dizer que algo aconteceu em um tempo específico no passado. Por exemplo, ayer el gobierno contestou a las preguntas de la prensa. Também usamos para indicar que algo aconteceu em uma unidade de tempo já encerrada. Por exemplo, encontrei um sítio en internet com las conjugaciones. Também utilizamos o pretérito indefinido para formular perguntas e respostas sobre ações que aconteceram no passado. Por exemplo, quando escreveu Vargas Llosa La Guerra del Fin del Mundo? ¿Terminó la clase? Sí, ahora estoy escribiendo el trabajo. Muy bien. Todavía tengo dificultades para usar algunos verbos en el pretérito indefinido. ¿Cuáles? El verbo ir, por ejemplo. Sí, el verbo ir es un verbo irregular. ¿Y cómo lo usamos en ese tiempo? O verbo ir no passado se conjuga da mesma forma que o verbo ser. Yo fui, tú fuiste, él, ella, usted fue, nosotros, nosotras fuimos, ellos, ellas, ustedes fueron. ¿Y el verbo estar?
¿También es irregular? Sim, estar é um verbo irregular bastante importante. No passado, se conjuga da seguinte forma: yo estuve, tú estuviste, él, ella, usted estuvo, nosotros, nosotras estuvimos, ellos, ellas, ustedes estuvieron. Creo que con esos verbos puedo continuar el trabajo. Gabriel, he encontrado algo que tiene que ver con el tema que tienes que escribir. Hola. Los expertos en educación afirman que el tablet es una herramienta muy poderosa que está cambiando la cara de la educación. Las necesidades de desarrollo y aprendizaje se acoplan muy bien con el uso apropiado de la tecnología en el aula. Muy interesante. ¿Qué texto es ese? Es una noticia que he encontrado en ese periódico. ¿Qué está noticiando? Bueno, noticias son relatos de acontecimentos o de fatos atuais. Neste caso, a notícia está analisando os resultados de uma pesquisa que afirmam que a tecnologia pode ser benéfica para o aprendizado. Eu também acho que é possível usar tecnologia para aprender mais. E você? Como usa a tecnologia para aprender? El mes pasado hice un curso de inglés a través de internet. Soy de España y soy profesor. Suelo usar ordenadores con mis alumnos en el aula. Hola, yo trabajo digitalizando libros raros y los pongo en internet. ¿Cómo está el trabajo? Casi terminado. Tuve dificultades con algunos verbos irregulares. Si quieres ayuda. Gracias. Encontré un sitio en internet con las conjugaciones. Aquí hay varios verbos conjugados. Encontré el verbo decir, por ejemplo. Pronto. No passado, o verbo decir fica: yo dije, tú dijiste, él, ella, usted dijo, nosotros, nosotras dijimos, ellos, ellas, ustedes dijeron. En ese sitio se encuentra la conjugación de muchos verbos irregulares que son difíciles. Eso es. Bueno, ¿conseguiste aprender la conjugación de esos verbos? Sí, gracias a este sitio. ¿Tu trabajo es sobre la historia de la moda? Sí, sobre la moda del siglo XVI. Aprendi nas aulas que a Espanha era o país mais poderoso do mundo. Por isso, muitos países foram influenciados pela moda espanhola. Interessante. E como eram as roupas de aquela época? Não muito cômodas. Acredita que as mulheres usavam roupas tão pesadas que precisavam ser carregadas por criados? Mesmo assim, toda a nobreza de toda a Europa copiou aquela forma de se vestir. Não sabia. Felizmente, hoje as roupas são mais cômodas. Sim, mas para chegarmos até esse ponto, passamos por muitas etapas, como a moda daquela época. Por isso, em espanhol, decimos: la experiencia es un grado. Quer dizer, a experiência é algo que se acumula, que se soma. Sí, estoy de acuerdo. Por eso es siempre bueno rever aquello que vivimos y vimos en el pasado. Por falar nisso, vamos a repasar. Entérate que llegó la hora del repaso. Na teleaula de hoje, conhecemos outras maneiras de aprender usando as novas tecnologias, além de aprender as diferenças entre o pretérito perfeito composto e o pretérito indefinido. Vimos em que caso cada um desses tempos verbais deve ser utilizado. Y nosotros nos encontraremos aquí, en la próxima clase de español. ¡Hasta pronto!